Hay cosas que una madre nunca imagina escuchar de boca de su propio hijo, palabras que cortan más que cualquier cuchillo, porque vienen de quien llevaste en el vientre, de quien criaste con amor, de quien creíste que siempre estaría de tu lado. Me llamo Valeria del Valle, tengo 65 años, y esta es la historia que guardé en silencio, hasta hoy. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando el aire olía a lluvia y el cielo de la Ciudad de México se vestía de gris. Yo estaba en la cocina preparando café de olla, con canela y piloncillo, como me enseñó mi madre. La casa estaba en silencio. Esa clase de silencio que se vuelve compañía cuando has vivido sola durante 3 años. Mi esposo, Armando, murió de un infarto fulminante una madrugada de enero. No hubo despedida. No hubo tiempo. Solo el vacío inmenso que deja un hombre bueno cuando se va para siempre. De todo lo que compartimos en 42 años de matrimonio, quedaron recuerdos, fotografías y un Chevrolet Impala color vino del año 1982. Ese auto no era solo metal y llantas, era nuestra historia. Armando lo compró con sus ahorros el mismo día de nuestra boda. Recuerdo que llegó a la iglesia manejándolo, con un moño blanco en el cofre y una sonrisa que iluminaba todo. «Este auto nos va a llevar a todos lados, Valeria», me dijo esa noche mientras lo estacionaba frente a nuestra primera casa. Y así fue. Ese auto nos llevó al hospital cuando nació Tomás, nuestro único hijo. Nos llevó a Cuernavaca en cada aniversario. Nos llevó a velorios, a fiestas, a la vida misma. Después de que Armando murió, yo seguí cuidando ese auto como si fuera parte de él. Lo lavaba cada domingo. Le hablaba en voz baja mientras pasaba el trapo por el tablero. «Ya sé que extrañas a Armando», le decía. «Yo también». Pero esa tarde de octubre todo cambió. Escuché la puerta de entrada abrirse con fuerza. Era Tomás, mi hijo, 38 años, traje oscuro, corbata impecable. Entró a la cocina sin saludar. Tenía esa mirada que yo conocía bien, la mirada de quien viene a imponer, no a conversar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Serví 2 tazas de café y me senté frente a él. Mi corazón ya latía más rápido. Las madres tenemos un instinto. Sabemos cuándo algo malo viene. «Vendí el auto», soltó de golpe. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire como algo irreal. «¿Qué dijiste?», pregunté con voz temblorosa. «El Impala. Lo vendí. Ya no tiene sentido que lo tengas. Gastas mucho en mantenimiento, en gasolina, en el estacionamiento de aquí del edificio. Y además…» Hizo una pausa, cruzó los brazos y sonrió con esa sonrisa que nunca olvidaré. «A partir de hoy, tú viajas en autobús. Es más práctico, más barato. Y a tu edad, mamá, ya ni deberías estar manejando». Sentí que me ahogaba, que el aire no entraba. «Tomás, ese auto era de tu padre. Era, pasado. Papá ya no está, y yo soy el hombre de esta familia ahora. Tomé la decisión correcta». Se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y salió sin mirarme a los ojos. Yo me quedé allí, con las manos temblando alrededor de la taza de café. Afuera empezó a llover, y en ese momento algo dentro de mí se quebró, pero también algo despertó. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana de mi habitación, viendo la lluvia caer sobre la ciudad. Las luces de los edificios vecinos parpadeaban como estrellas lejanas, y yo solo podía recordar cuando Tomás era un niño de ojos grandes y risa fácil, cuando corría por el patio de la casa gritando «¡Mami, mira!» cada vez que descubría algo nuevo, una mariposa, una nube con forma de dragón, una piedra brillante. Recordar las tardes en que Armando llegaba del trabajo y Tomás se lanzaba a sus brazos. «Papi, papi, ¿me llevas a dar la vuelta en el auto?». Y Armando, cansado pero siempre generoso, los subía al Impala y daban vueltas a la cuadra mientras yo los veía desde la ventana, sonriendo. Recordar los domingos en que desayunábamos juntos en el comedor. Pan dulce, chocolate caliente, risas. Tomás nos contaba sus sueños. Quería ser arquitecto, como su padre. Quería construir casas bonitas para familias felices. Y Armando lo escuchaba con orgullo. «Vas a llegar lejos, hijo. Tienes todo para triunfar.
Pero nunca olvides de dónde vienes, nunca olvides a tu familia. Tomás asentía. Nunca, papá, lo prometo. ¿En qué momento se rompió esa promesa? Me levanté de la ventana y caminé por la casa en penumbra. Pasé por la sala, donde aún colgaba el retrato de nuestra boda. Armando y yo, jóvenes, radiantes, llenos de esperanza. Toqué el marco con los dedos y suspiré. Luego fui al estudio, ese pequeño cuarto donde Armando guardaba sus planos, sus libros de arquitectura, sus herramientas de dibujo. Todo seguía intacto. Yo no había movido nada desde su muerte. Era como un altar silencioso a su memoria. Sobre el escritorio encontré una fotografía que me hizo llorar. Era Tomás a los 7 años, subido al cofre del Impala, con los brazos abiertos como si fuera a volar. Armando estaba a su lado, sujetándolo por la cintura, ambos sonriendo a la cámara. «¿Qué te pasó, hijo?», susurré en la oscuridad. «¿Cuándo dejaste de ser ese niño?». La verdad es que los cambios no fueron de un día para otro. Fueron pequeños, casi imperceptibles, como grietas en una pared que nadie nota hasta que la pared se derrumba. Tomás creció, se graduó con honores, se casó con Gabriela, una mujer elegante pero fría, de familia adinerada. Consiguió un puesto importante en una constructora. Comenzó a vestir trajes caros, a frecuentar restaurantes exclusivos, a hablar de inversiones y bienes raíces. Y poco a poco dejó de visitarnos tanto. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas. Siempre tenía prisa. Siempre tenía una junta, un compromiso, una cena de negocios. Armando lo notó antes que yo. Una noche, después de una visita breve de Tomás, mi esposo me dijo: «Valeria, nuestro hijo está cambiando, y no me gusta el rumbo que está tomando». Yo lo defendí. «Está creciendo, Armando. Está construyendo su vida. Es normal». Pero Armando negó con la cabeza. «No, mi amor. Está olvidando. Y eso no es crecer. Es perderse». No quise escucharlo. No quise ver lo que él ya veía. Cuando Armando murió, Tomás lloró en el funeral. Lloró como un niño perdido. Y yo pensé, todavía está ahí. Mi hijo todavía está ahí, bajo toda esa armadura. Me equivoqué. Después del entierro, Tomás se encargó de todo. El testamento, las cuentas bancarias, los papeles de la casa. Yo estaba tan sumida en el dolor que lo dejé hacer. Confié porque era mi hijo. Y ahora, 3 años después, él había vendido el auto sin preguntarme, sin consultarme. Como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Me senté en el piso del estudio, abrazando la fotografía de Tomás niño, y lloré hasta que me dolió el pecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y yo me preguntaba, ¿cómo una madre puede perder a su hijo sin que él se haya ido a ningún lado? Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía con mi rutina. Preparaba café, leía el periódico, regaba las plantas del balcón, pero todo se sentía hueco, como si estuviera actuando en una obra de teatro sin público. Cada mañana, cuando bajaba al estacionamiento del edificio, mi corazón daba un vuelco al ver el espacio vacío donde solía estar el Impala. Ese rectángulo de concreto marcado con el número 12. Vacío, frío, como una tumba sin nombre. Los vecinos me preguntaban. Doña Lupita, la señora del 4º piso, me detuvo una tarde en el elevador. «Valeria, ¿y tu auto?». «No lo he visto». Sonreí. Esa sonrisa falsa que las mujeres aprendemos a poner cuando no queremos hablar. Lo vendí. Ya no lo necesitaba. Doña Lupita asintió, pero vi la duda en sus ojos. Ella sabía. Las mujeres siempre sabemos cuando otra mujer miente para protegerse. Tomás no volvió a llamar. Ni un mensaje, ni una disculpa, nada. Como si vender el auto de su padre muerto fuera algo tan normal como comprar el pan. Yo tampoco lo busqué. No sabía qué decirle. O tal vez no quería escuchar lo que él diría. Una tarde, mientras limpiaba el closet de Armando, encontré una caja de zapatos llena de cartas. Eran cartas que Tomás le había escrito a su padre cuando era adolescente. Cartas de cuando se fue de intercambio a Guadalajara por 6 meses. Me senté en la cama y comencé a leerlas. «Papá, te extraño mucho. Aquí la gente es amable, pero no es como estar en casa. No es como las tardes contigo y mamá. Cuida a mamá, ¿sí? Y cuida el auto. Ese auto es nuestra historia».
Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Ese auto es nuestra historia. ¿Cuándo dejó de serlo para él? Guardé las cartas con cuidado y cerré la caja. No podía seguir viviendo en el pasado. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Esa noche sonó el teléfono. Era Gabriela, la esposa de Tomás. Valeria, buenas noches, dijo con esa voz educada pero distante que siempre usaba conmigo. Te llamaba para invitarte a cenar el domingo. Hace mucho que no vienes a la casa. Me sorprendió. Gabriela nunca me invitaba. Siempre era Tomás quien, de vez en cuando, sugería que nos viéramos. ¿El domingo? Repetí. Sí, vamos a hacer una carne asada. Tomás quiere verte. Tomás quiere verte. Dudé. Parte de mí quería negarme, pero otra parte, esa parte de madre que nunca muere, quería creer que mi hijo extrañaba mi presencia, que quizás se había arrepentido, que tal vez íbamos a hablar. Está bien, ahí estaré. Perfecto, te esperamos a las 3. Ah, y Valeria, hizo una pausa. Toma un Uber o pide que alguien te traiga. No queremos que andes sola en el transporte público. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo algo extraño en el pecho. No era gratitud, era desconfianza. ¿Por qué Gabriela me invitaba justo ahora? ¿Por qué después de semanas sin hablar? Miré por la ventana. La ciudad brillaba en la noche como un mar de lucecitas. Y yo, en medio de todo eso, me sentía tan pequeña, tan sola. Mientras tanto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido sencillo color azul marino. Me peiné con cuidado y pedí un Uber. El chofer era un hombre joven que puso música norteña durante todo el camino. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles que Armando y yo habíamos recorrido tantas veces en el Impala. La casa de Tomás estaba en una zona residencial de Coyoacán. Una casa moderna, minimalista, con jardín amplio y cochera para 3 autos. 3 autos, y él me había quitado el único que yo tenía. Toqué el timbre. Gabriela abrió la puerta. Sonrisa perfecta, cabello perfecto, todo perfecto. Valeria, pasa. Qué gusto verte. Entré. La casa olía a carne asada y a leña. Tomás estaba en el jardín, junto a la parrilla, con una cerveza en la mano. Cuando me vio, levantó la mano en un saludo casual. Hola, mamá, como si nada, como si no hubiera pasado nada. Me senté en una silla del jardín. Gabriela me ofreció agua de Jamaica. Yo acepté en silencio. La comida transcurrió en una conversación superficial. Hablaron de un viaje que planeaban a Cancún, de las reformas que querían hacer en la casa, de los precios del mercado inmobiliario. Yo asentía, sonreía, pero por dentro sentía un nudo en el estómago, hasta que Tomás dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijamente. Mamá, hay algo que necesitamos hablar. Y ahí supe. Supe que esa invitación no era por cariño. Era el inicio de algo mucho peor. El silencio que siguió a las palabras de Tomás fue pesado, como una piedra sobre mi pecho. Gabriela se levantó de la mesa con la excusa de traer el postre, pero yo sabía que era para dejarnos solos. Tomás se recargó en su silla, cruzó los brazos y suspiró. Ese suspiro de quien está a punto de decir algo incómodo, pero que cree que es necesario. Mamá, Gabriela y yo hemos estado hablando. Y creemos que, que ya es momento de que consideres algunas opciones. ¿Opciones? Repetí con voz baja. Sí, opciones para tu futuro, para tu bienestar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomás, no entiendo de qué hablas. Él suspiró de nuevo, como si yo fuera una niña terca que no quiere escuchar razones. Mamá, tienes 65 años, vives sola en ese departamento enorme, ya no tienes auto, te vemos cada vez más frágil. Y nos preocupa que algo te pase y no haya nadie cerca para ayudarte. Estoy bien, hijo. Me cuido sola desde hace 3 años. Sí, pero las cosas cambian. La edad avanza. Y Gabriela y yo creemos que lo mejor sería que vendieras el departamento y te mudaras a una residencia para adultos mayores. Un lugar bonito, con enfermeras, con actividades, con gente de tu edad. Estarías más segura, más acompañada. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Una residencia. Quería meterme en una residencia. Tomás, ese departamento es mi hogar. Es donde viví con tu padre.
Es donde creciste tú. No puedo dejarlo. Mamá, es solo un lugar. Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes. Qué fácil era para él decir eso. Qué fácil despojarse de todo cuando no eres tú quien tiene que soltar. Y además, continuó, el dinero de la venta te alcanzaría para vivir cómoda en la residencia durante años. Nosotros te ayudaríamos con los trámites. Todo sería más sencillo. Más ordenado. Más ordenado. Como si mi vida fuera un problema que resolver. Como si yo fuera un estorbo que había que acomodar en algún lugar. Gabriela regresó con una charola de pay de manzana y café. Sonrió al vernos. ¿Ya le platicaste, mi amor? Tomás asintió. ¿Y qué te parece, Valeria? Hay una residencia hermosa en San Ángel. Fuimos a visitarla la semana pasada. Tiene jardines, biblioteca, hasta clases de yoga. Es como un hotel. Un hotel. Eso era lo que querían. Meterme en un hotel donde pudieran olvidarse de mí con la conciencia tranquila. No quiero ir a ninguna residencia, dije con firmeza. Tomás apretó la mandíbula. Vi un destello de irritación en sus ojos. Mamá, no seas terca. Es por tu propio bien. Mi propio bien es quedarme en mi casa, con mis cosas, con mis recuerdos. Esos recuerdos te están atrapando, te están impidiendo avanzar. Sus palabras me dolieron más de lo que él podría imaginar. No me está atrapando nada, Tomás. Lo que pasa es que tú quieres que yo desaparezca de tu vista para que no te recuerde todo lo que estás olvidando. Se hizo un silencio tenso. Gabriela dejó de sonreír. Tomás se puso de pie. No voy a discutir contigo. Solo piénsalo. Es lo mejor para todos. Para todos. No para mí. Para ellos. Me levanté también. Creo que es hora de que me vaya. Gabriela intentó detenerme. Valeria, no te vayas así. Quédate un rato más. Tomemos café. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Tomás no me siguió. No me despidió. Solo se quedó en el jardín, con los brazos cruzados, viendo cómo su madre se iba. En el Uber de regreso a casa, lloré en silencio. El chófer no dijo nada, solo subió el volumen de la música. Cuando llegué al departamento, me senté en la sala oscura. Las luces de la ciudad entraban por la ventana, dibujando sombras en las paredes, y en ese momento entendí algo terrible. Mi hijo no me quería cuidar, me quería controlar. Quería deshacerse de mí de la forma más conveniente posible. Vender mi casa, meterme en una residencia, vaciar mi vida como quien vacía un closet viejo. Y lo peor de todo, parte de mí quería ceder. Quería decir, está bien, hijo, haz lo que creas mejor. Porque así somos las madres. Porque aprendimos a someternos, a ceder, a poner la paz por encima de nuestra dignidad. Pero esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, rodeada de los recuerdos de Armando, de Tomás niño, de 42 años de vida compartida, algo en mí dijo, no, no más. No iba a desaparecer para hacerle la vida más fácil a mi hijo. No iba a renunciar a mi hogar para que él pudiera olvidarse de mí con la conciencia tranquila. No, aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Me levanté, encendí la luz del estudio de Armando y saqué una caja que guardaba en el librero. Una caja que no había abierto desde su muerte. Adentro estaban todos los documentos importantes, escrituras, testamentos, pólizas de seguro y una carta que Armando me dejó antes de morir, escrita a mano, con su letra firme y clara. La abrí con manos temblorosas. Valeria, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola. Cuida de ti, cuida nuestra casa. Cuida nuestra historia, y si algún día alguien intenta quitarte lo que es tuyo, aunque sea nuestro propio hijo, no te dejes. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo. Siempre. Armando. Cerré los ojos y abracé la carta contra mi pecho. Gracias, mi amor, susurré. Gracias por recordarme quién soy. Y esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. Era como si la carta de Armando me hubiera devuelto algo que había perdido, mi voluntad. Preparé café, me senté en el comedor y saqué todos los documentos de la caja. Necesitaba entender exactamente qué tenía, qué era mío, qué podía controlar. La escritura del departamento estaba a mi nombre. Eso era bueno. Armando había sido cuidadoso con eso.
También había una póliza de seguro de vida que me dejó, y algunos ahorros en una cuenta bancaria. Pero mientras revisaba los papeles, encontré algo que me llamó la atención. Una escritura del Impala. El auto estaba registrado a nombre de Armando y mío. Ambos éramos propietarios. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Si yo también era dueña del auto, ¿cómo pudo Tomás venderlo sin mi firma? Busqué en la gaveta, donde guardaba documentos más recientes, facturas, recibos, estados de cuenta. Y entonces lo vi, un papel que no recordaba haber firmado. Era un poder notarial, fechado 2 años atrás, poco después de la muerte de Armando. Un poder que me daba a Tomás autoridad para manejar cualquier bien mueble o inmueble, a mi nombre, en caso de que yo no pudiera hacerlo por enfermedad o incapacidad. Las manos me temblaron al leer la firma. Era mi firma, pero yo no recordaba haber firmado eso. Intenté recordar. 2 años atrás. Yo estaba sumida en la tristeza, en el duelo. Tomás venía seguido. Me ayudaba con los trámites del funeral, con los bancos, con los abogados. Y un día me puso varios papeles enfrente. Mamá, firma aquí. Es para que yo pueda ayudarte con los trámites si algo te pasa. Yo firmé, sin leer, confiando, porque era mi hijo. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía creer que hubiera sido tan ingenua. Tomás no había vendido el auto de forma ilegal. Había usado ese poder para hacerlo sin preguntarme. Técnicamente, tenía el derecho. Legalmente, no había hecho nada malo. Pero moralmente me había traicionado. Guardé los documentos y tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien que supiera de leyes, alguien que me ayudara a entender qué podía hacer. Llamé a mi amiga Rosa, una mujer de mi edad que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Quedamos de vernos esa tarde en una cafetería cerca de mi casa. Rosa llegó con su energía de siempre. Me abrazó fuerte. Valeria, qué gusto verte. Hacía meses que no salías. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos café y pan dulce. Y yo le conté todo. Le conté del auto, de la invitación a la residencia, del poder notarial que había firmado sin entender. Rosa me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró. Valeria, lo que tu hijo hizo no es ilegal, pero es desleal, muy desleal. Lo sé. Ese poder notarial te lo pueden revocar. Puedes ir con un notario y cancelarlo. Así Tomás ya no podrá tomar decisiones por ti. ¿Y eso no lo va a enojar más? Rosa me tomó la mano. Valeria, ¿qué importa si se enoja? Él ya te faltó al respeto. Ya te quitó lo que era tuyo. ¿Vas a seguir dejando que te maneje como si fueras una niña? Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Además, continuó Rosa, si quieres recuperar el auto, necesitas saber a quién se lo vendió. Y si fue hace poco, tal vez todavía puedas hacer algo. Esa noche marqué el número de Tomás. Contestó después de varios timbrazos. Mamá, ¿qué pasó? Necesito que me digas a quién le vendiste el auto. Silencio. ¿Por qué quieres saber eso? Porque tengo derecho a saberlo. Ese auto también era mío. Mamá, ya hablamos de esto, fue lo mejor. El auto ya no está. Ya déjalo ir. Dime a quién se lo vendiste, Tomás. Escuché su respiración pesada del otro lado de la línea. A un coleccionista, un señor que compra autos clásicos. Le di un buen precio. Ya está hecho. No hay vuelta atrás. Necesito su nombre, su teléfono. ¿Para qué? ¿Vas a ir a reclamárselo? Mamá, por favor, no hagas un ridículo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Un ridículo? ¿Eso soy para ti? ¿Un ridículo? No dije eso. Solo digo que, dame el nombre del comprador, Tomás, o voy a tener que conseguirlo de otra forma. Otro silencio. Se llama Eduardo Montiel. Tiene un taller de restauración en la colonia Roma. Pero ya firmó papeles, mamá. Ya es suyo. Gracias. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada en el sillón, con el teléfono en la mano. Mi hijo me había llamado ridícula. Mi propio hijo. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su estorbo? Al día siguiente, tomé un taxi y fui a la colonia Roma. Busqué el taller de Eduardo Montiel. Era un lugar amplio, con varios autos antiguos estacionados en el patio, algunos desarmados, otros brillando bajo el sol. Y allí, en una esquina, cubierto con una lona gris, estaba mi Impala. Me acerqué despacio. Levanté la lona con cuidado. El auto seguía intacto.
El mismo color vino, el mismo tablero de madera, el mismo olor a cuero viejo. Toqué el volante con las yemas de los dedos y las lágrimas comenzaron a caer. «Señora, ¿puedo ayudarla?». Me volteé. Un hombre de unos 50 años, con overol manchado de grasa, me miraba con curiosidad. «¿Usted es Eduardo Montiel?». «Sí, señora». «¿Busca algo?». Respiré hondo. Este auto es mío». Él frunció el ceño. «Señora, yo lo compré hace 2 semanas. Tengo los papeles en regla». «Lo sé, pero quien se lo vendió es mi hijo, y lo hizo sin mi consentimiento». Eduardo me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «Señora, lo siento mucho, pero yo pagué por él. Legalmente es mío ahora». «Lo sé», repetí, limpiándome las lágrimas. Solo quería verlo una última vez». Nos quedamos en silencio. Él miraba el auto, yo miraba el suelo. Finalmente, Eduardo suspiró. «Mire, señora, no sé qué pasó entre usted y su hijo, pero veo que este auto significa mucho para usted». Asentí sin poder hablar. «Déjeme pensarlo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo». Lo miré sorprendida. «¿Un acuerdo?». «Sí, pero necesito tiempo. Y necesito hablar con su hijo también. Esto es delicado». Le di mi número de teléfono. Él me prometió que me llamaría. Regresé a casa con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Esa noche, Tomás me llamó. Estaba furioso. «¿Fuiste al taller? ¿Le dijiste al comprador que yo te robé el auto?». «Mamá, ¿estás loca?». «No te robaste nada. Usaste un poder que yo te di confiando en ti. Eso es peor». «Hice lo correcto. Ese auto solo te traía recuerdos tristes. Ese auto era lo único que me quedaba de tu padre». Silencio. «Mamá, por favor, deja esto. No compliques más las cosas». «Tomás, ¿cuándo dejaste de quererme?». Escuché su respiración entrecortada. «Yo te quiero, mamá. Pero tú no entiendes. Tú vives en el pasado. Y yo estoy tratando de ayudarte a seguir adelante. No necesito que me ayudes a seguir adelante. Necesito que me respetes». Colgué. Y en ese momento supe que algo se había roto para siempre entre nosotros. Algo que tal vez nunca volvería a sanar. Los días que siguieron fueron de una angustia silenciosa. Eduardo Montiel no llamó. Tomás tampoco. Y yo me quedé en casa, esperando, pensando, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Me pasaba las tardes sentada en el estudio de Armando, rodeada de sus cosas, sus libros de arquitectura, sus lápices, sus planos enrollados que nunca terminó. Había uno en particular que siempre me conmovió. El diseño de una casa con un jardín enorme, con árboles frutales y una fuente en el centro. «Algún día vamos a construir esta casa, Valeria», me decía Armando cuando yo lo encontraba dibujando hasta tarde en la noche. «Una casa donde podamos envejecer juntos, donde Tomás traiga a sus hijos, donde haya espacio para toda la familia». Pero esa casa nunca se construyó, y la familia con la que soñamos se estaba desmoronando. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio, encontré un cuaderno viejo. Era el diario que Armando escribía de vez en cuando. No era constante, solo apuntaba cosas importantes, reflexiones, preocupaciones. Abrí el cuaderno con cuidado. Las hojas estaban amarillentas, la tinta un poco borrada en algunos lugares. Pasé las páginas despacio, leyendo fragmentos de nuestra vida juntos. Hoy Valeria cumplió 40 años. Le regalé un collar de plata. Lloró de felicidad. «Dios mío, cómo amo a esta mujer». Sonreí entre lágrimas. Tomás consiguió trabajo en la constructora. Está emocionado. Yo también. Pero algo me preocupa. Últimamente lo veo distinto. Más frío, más calculador. Espero estar equivocado. El corazón se me encogió. Armando lo había visto. Lo había visto años antes de que yo quisiera aceptarlo. Seguí leyendo. Hoy discutí con Tomás. Le pedí que viniera a cenar y me dijo que estaba muy ocupado. Le recordé que la familia es lo más importante y me respondió: «Papá, la familia no paga las cuentas». Me quedé sin palabras. ¿En qué fallé como padre? Las lágrimas caían sobre las páginas. Valeria no lo ve, o no quiere verlo, pero nuestro hijo se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Y me duele profundamente. Y entonces, en una de las últimas páginas, fechada 3 meses antes de su muerte, encontré esto. «Hoy fui al notario. Actualicé mi testamento. Le dejo todo a Valeria. Absolutamente todo. La casa, el auto, los ahorros.
Tomás no necesita nada de mí. Él tiene su vida, su dinero, su propio camino, pero Valeria sí me necesita. Y aunque yo no esté, quiero que sepa que todo lo que construimos es de ella, solo de ella. Que nadie se lo quite, que nadie la haga sentir menos. Cerré el cuaderno y lloré como no había llorado en años. Lloré por Armando, lloré por Tomás, lloré por mí. Armando sabía que algún día esto podría pasar, y por eso se aseguró de protegerme. Pero yo había sido débil, yo había firmado ese poder, yo había permitido que Tomás tomara control. Perdóname, mi amor, susurré al aire. Perdóname por no haber sido más fuerte. En ese momento sonó el teléfono. Era un número desconocido. Bueno, señora Valeria, soy Eduardo Montiel, del taller. Mi corazón dio un brinco. Sí, señor Eduardo, dígame. Hablé con su hijo. Tuvimos una conversación larga. Y, bueno, necesito que venga al taller. Hay algo que quiero mostrarle. ¿Qué es? Prefiero que lo vea usted misma. ¿Puede venir mañana en la tarde? Sí, claro. Ahí estaré. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche casi no pude dormir. ¿Qué querría mostrarme, Eduardo? ¿Habría hablado con Tomás? ¿Qué le habría dicho mi hijo? A la mañana siguiente me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color beige, me peiné, me maquillé un poco. Quería sentirme digna, fuerte. Llegué al taller a las 3 de la tarde. Eduardo me estaba esperando en la entrada. Señora Valeria, gracias por venir. Pase, por favor. Caminamos hacia el fondo del taller. El Impala seguía allí, pero ahora estaba destapado. Brillaba bajo la luz del sol. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Eduardo con una sonrisa. «Sí, siempre lo fue». Nos sentamos en unas sillas de plástico junto al auto. Eduardo suspiró. Hablé con su hijo. Fue una conversación difícil. ¿Qué le dijo? Me dijo que usted está mayor, que ya no debe manejar, que vendió el auto por su seguridad, que usted está aferrada al pasado y que él solo quiere ayudarla. Bajé la mirada. ¿Y usted le creyó? Eduardo negó con la cabeza. No del todo, porque después lo investigué un poco. Pregunté en el barrio, hablé con un amigo abogado y descubrí que su hijo usó un poder notarial para vender el auto sin consultarle. Eso, legalmente, es válido, pero moralmente, hizo una pausa. Moralmente es traición. Las palabras quedaron flotando en el aire. Señora Valeria, tengo que ser honesto con usted. Yo pagué $30,000 por este auto. Es un precio justo. Y ya invertí otros $5,000 en restauración. Sentí que el pecho se me hundía. $35,000. Yo no tenía esa cantidad. Mis ahorros apenas llegaban a $20,000. Entiendo, dije con voz quebrada. Gracias por su honestidad. Espere, no he terminado. Me miró a los ojos. Yo también tuve una madre fuerte, trabajadora, que me crió sola después de que mi padre nos abandonó. Ella murió hace 10 años, y antes de morir me dijo, Eduardo, cuando puedas ayudar a alguien, hazlo, porque la vida da muchas vueltas. No entendía a dónde quería llegar. Su hijo me ofreció devolverme el dinero si le regresaba el auto. Dijo que había cometido un error, que quería recuperarlo. El corazón me dio un vuelco. ¿De verdad? Eduardo asintió, pero cuando le pregunté si era para devolvérselo a usted, se quedó callado. Y luego me dijo, es para venderlo mejor, a un precio más alto. Mi madre no lo necesita. Sentí que el mundo se detenía. Ahí fue cuando entendí todo. Continuó Eduardo. Su hijo no quiere recuperar el auto por usted. Lo quiere recuperar por dinero, porque se dio cuenta de que yo lo compré barato y puede sacar más ganancia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Señora Valeria, su hijo no la está cuidando. La está usando. Lo sé, susurré. Ahora lo sé. Eduardo se levantó y caminó hacia el auto. Pasó la mano por el cofre con cariño. Este auto tiene historia, tiene alma, y merece estar con alguien que lo ame de verdad. Me miró fijamente. Le voy a hacer una propuesta. Págame $20,000, solo 20,000, y el auto es suyo de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué haría eso? Usted pagó mucho más. Porque mi madre me enseñó a hacer lo correcto, y porque su historia me recordó a ella. Ella también sufrió traiciones. Ella también tuvo que ser fuerte cuando todos esperaban que se rindiera. Me puse de pie, temblando.
Yo tengo esa cantidad. Puedo dársela. Perfecto. Traiga el dinero. Firmamos papeles y el auto vuelve a ser suyo. Pero hay una condición. ¿Cuál? Revoque ese poder notarial. No permita que su hijo vuelva a manejar su vida. Usted merece respeto. Usted merece dignidad. Asentí, llorando. Lo voy a hacer, se lo prometo. Eduardo me dio su mano. Trato hecho. Salí del taller con el corazón dividido entre la alegría y el dolor. Alegría porque iba a recuperar el auto. Dolor porque había descubierto hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo. Esa noche me senté frente al retrato de Armando en la sala. Lo voy a recuperar, mi amor, le dije. Voy a recuperar nuestro auto y voy a recuperar mi dignidad. Y entonces tomé el teléfono y llamé a Rosa. Rosa, necesito que me ayudes. Quiero revocar el poder notarial y quiero hacerlo mañana mismo. Cuenta conmigo, Valeria. Cuenta conmigo. Al día siguiente fuimos juntas al notario. Firmé los papeles necesarios. El poder que le había dado a Tomás quedó cancelado. A partir de este momento, dijo el notario, su hijo ya no tiene autoridad legal sobre sus bienes. Usted es la única que puede decidir sobre su patrimonio. Respiré profundo. Por primera vez en años, me sentí libre. Luego fui al banco y retiré los $20,000. Me temblaban las manos al recibir el dinero. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Pero no me importó. Ese auto valía más que cualquier cantidad. Regresé al taller. Eduardo ya tenía los papeles listos. Firme aquí y aquí. Y listo. Firmé con mano temblorosa. Eduardo me entregó las llaves. El auto es suyo, señora Valeria, oficialmente. Tomé las llaves y las apreté contra mi pecho. Gracias, gracias por todo. No me agradezca, solo cuídelo. Y cuídese usted también. Subí al Impala. El asiento de cuero crujió como siempre. El volante se sentía exactamente igual. El olor a madera y a tiempo seguía allí. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya estoy aquí, mi amor, susurré. Ya volví. Encendí el motor. El ronroneo del motor me llenó de nostalgia y de fuerza al mismo tiempo, y manejé de regreso a casa, despacio, con cuidado, sintiendo cada calle, cada semáforo, cada rincón de la ciudad que Armando y yo habíamos recorrido juntos. Cuando llegué al edificio, estacioné el auto en el lugar número 12, mi lugar, donde siempre había estado. Doña Lupita me vio desde el balcón y gritó: «Valeria, tu auto, regresó tu auto». Sonreí y saludé con la mano. Subí al departamento y me senté en la sala. El teléfono sonó. Era Tomás. Contesté con calma. «Bueno, mamá, ¿es verdad que fuiste con Eduardo y recuperaste el auto?» «Sí». Silencio. «¿Y de dónde sacaste el dinero?» «De mis ahorros, Tomás, los que tu padre me dejó». «Mamá, eso es una locura. Gastaste todo tu dinero en un auto viejo». «No es un auto viejo, es nuestra historia, y valió cada centavo. No puedo creer que hayas hecho eso. Y además, su voz se volvió más fría. ¿Revocaste el poder notarial?» «Sí». «¿Por qué?» Respiré hondo. «Porque tú abusaste de mi confianza, porque usaste ese poder para controlarme, no para cuidarme, y porque yo también tengo dignidad, hijo, aunque tú lo hayas olvidado. Mamá, esto es ridículo. Yo solo... No, Tomás, ya no más. Ya no voy a dejar que me trates como si fuera una carga, como si fuera un problema que resolver». Hubo un largo silencio. «¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Total, siempre has sido terca. Vive en tu pasado. Aférrate a ese auto. Pero no me llames cuando necesites ayuda». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, y aunque sus palabras dolieron, aunque sentí que algo se rompía para siempre entre nosotros, también sentí paz, porque por primera vez en mucho tiempo había dicho la verdad, había defendido lo que era mío, había recuperado mi voz, y eso, aunque doliera, era libertad. Los días que siguieron fueron extraños, tranquilos, pero cargados de una tristeza profunda. Yo tenía mi auto de vuelta, tenía mi libertad, pero había perdido algo que nunca imaginé perder, la ilusión de que mi hijo me amaba incondicionalmente. Tomás no volvió a llamar, ni un mensaje, ni una visita, nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Pensaba, tal vez es él, tal vez se arrepintió,
Tal vez viene a pedirme perdón, pero pasaron los días, y luego las semanas, y el teléfono nunca traía su voz. Rosa venía a visitarme seguido. Me traía comida, me hacía compañía, me escuchaba cuando necesitaba desahogarme. Valeria, lo que hiciste fue lo correcto, me decía una y otra vez. No puedes vivir sometida a nadie, ni siquiera a tu propio hijo. Lo sé, Rosa, pero duele mucho. Claro que duele, porque eres madre, y las madres siempre queremos creer que nuestros hijos son buenos, pero a veces la vida nos demuestra que no lo son, o que dejaron de serlo. Sus palabras eran crudas, pero verdaderas. Una tarde, mientras tomábamos café en mi sala, Rosa me preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quedarte esperando a que él regrese? Me quedé en silencio. No sabía la respuesta. Valeria, escúchame bien. Tú recuperaste tu auto, recuperaste tu libertad, pero ahora tienes que recuperar tu vida. No puedes quedarte encerrada aquí, esperando que un hijo ingrato vuelva a buscarte. ¿Y qué se supone que haga? Vive, sal, maneja ese auto que tanto te costó recuperar. Ve a los lugares que solías ir con Armando. Recuerda quién eras antes de que todo esto pasara. Sus palabras me calaron hondo. Esa noche me quedé despierta pensando. Rosa tenía razón. Yo había recuperado el auto, pero seguía viviendo encerrada en mi dolor. Al día siguiente, tomé las llaves del Impala y salí a manejar. Hacía semanas que no lo hacía. El motor arrancó suave, como siempre, y yo salí a las calles de la Ciudad de México. Manejé sin rumbo fijo. Pasé por el parque donde Armando y yo solíamos caminar los domingos. Pasé por la iglesia donde nos casamos. Pasé por el hospital donde nació Tomás. Y en cada lugar sentí una mezcla de nostalgia y dolor. Pero también sentí algo más. Gratitud. Gratitud por haber vivido esos momentos, por haber amado, por haber sido amada. Llegué a Coyoacán. Sin planearlo, terminé en la calle donde vivía Tomás. No sé qué me llevó allí. Tal vez la esperanza, tal vez la necesidad de verlo una última vez. Estacioné el auto a media cuadra de su casa. Me quedé allí, con las manos en el volante, viendo la puerta de su hogar. Y entonces lo vi. Salió de la casa con Gabriela, ambos vestidos elegantes, como si fueran a algún evento. Subieron a su camioneta nueva, una gran Cherokee negra, reluciente. Tomás ni siquiera volteó hacia mi dirección. Simplemente arrancó y se fue. Yo me quedé allí, sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Mi hijo había seguido su vida como si yo nunca hubiera existido. Regresé a casa con el corazón roto, pero también con una certeza. No podía seguir esperando que él cambiara. No podía seguir viviendo para él. Esa noche, saqué todas las fotografías que tenía de Tomás, desde que era bebé hasta sus fotos de boda. Las puse sobre la mesa del comedor y las observé una por una. ¿Dónde quedó ese niño?, me pregunté en voz alta. ¿Dónde quedó mi hijo? Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y luego guardé las fotografías en una caja. No las tiré. No pude. Pero las guardé. En algún lugar donde no las viera todos los días, porque necesitaba sanar. Y no podía sanar si seguía viviendo en el recuerdo de lo que él fue. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que yo aprendí a vivir de nuevo. Sola, pero no vacía. Libre, aunque triste. Retomé mis clases de tejido que había abandonado después de la muerte de Armando. Volví a visitar a mis amigas del club de lectura. Salía a manejar cada tarde, solo por el placer de sentir el volante entre mis manos. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a sanar. Hasta que una tarde recibí una llamada. Era un número desconocido. ¿Señora Valeria del Valle? Sí, soy yo. Habla el licenciado Ramírez. Soy el abogado de su hijo, Tomás del Valle. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hijo? No, señora. Su hijo está bien, pero él me contrató para notificarle algo. ¿Notificarme qué? Hubo una pausa. Su hijo está solicitando que usted sea declarada legalmente incapaz de administrar sus bienes. Alega que usted ha mostrado comportamiento irresponsable con su patrimonio y que necesita un tutor legal. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué está diciendo? Señora, su hijo presentó una demanda ante un juez familiar. Quiere que un tribunal determine que usted no está en condiciones de tomar decisiones financieras. Y si el juez lo aprueba,
Él sería nombrado su tutor legal. No podía respirar. Eso no es posible. Yo estoy bien. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Lo entiendo, señora. Pero su hijo presentó evidencia. El hecho de que usted gastó casi todos sus ahorros en comprar un auto. El hecho de que revocó el poder notarial sin consultarle. Y, bueno, él argumenta que usted está emocionalmente inestable desde la muerte de su esposo. Las lágrimas comenzaron a caer. Él no puede hacerme esto. No puede. Señora, le recomiendo que contrate un abogado. Esto es serio. Si el juez falla a favor de su hijo, usted perdería el control total de su vida. Él podría vender su departamento, manejar su dinero, incluso decidir dónde vive usted. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi hijo, mi propio hijo, me estaba demandando. Me dejé caer en el sillón y lloré. Lloré de rabia, de dolor, de impotencia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un hijo que crecí con amor, que alimenté, que cuidé cuando estaba enfermo, que abracé en sus pesadillas? ¿Cómo ese niño se había convertido en esto? Llamé a Rosa. Apenas podía hablar entre sollozos. Rosa, Tomás me está demandando. Quiere que me declaren incapaz. ¿Qué? No puede ser. Valeria, escúchame. Respira. Voy para allá. Rosa llegó en menos de media hora. Me abrazó fuerte mientras yo lloraba en su hombro. Ese desgraciado, dijo con rabia. Ese maldito desgraciado. ¿Qué voy a hacer, Rosa? ¿Qué voy a hacer? Vas a pelear. Vas a contratar un abogado y vas a pelear. Porque tú no estás loca, tú no estás incapacitada, y no vas a dejar que él te quite lo que es tuyo. Esa noche, Rosa me ayudó a buscar un abogado. Encontramos a la licenciada Martínez, una mujer de unos 50 años, especializada en derecho familiar. La llamamos al día siguiente. Nos dio cita para esa misma tarde. La licenciada Martínez me escuchó con atención. Le conté todo: la venta del auto, el poder notarial, la recuperación del Impala, la demanda. Cuando terminé, ella suspiró. Señora Valeria, lo que su hijo está haciendo es una barbaridad, pero legalmente tiene algunos argumentos. ¿Cómo puede tener argumentos? Yo estoy bien. Lo sé, pero él va a argumentar que usted gastó casi todos sus ahorros en un auto, que revocó el poder de forma impulsiva, que está emocionalmente afectada, y un juez podría considerarlo. Entonces, ¿voy a perder? No necesariamente, pero tenemos que demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades, que toma decisiones racionales, que no necesita un tutor. ¿Y cómo hacemos eso? Con evaluaciones psicológicas, con testimonios, con pruebas de que usted es independiente y capaz. Asentí, aunque sentía que el mundo se me venía encima. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Unos $5,000, entre honorarios, evaluaciones y trámites. $5,000. Prácticamente todo lo que me quedaba, pero no tenía opción. Adelante, dije con voz firme. Haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a dejar que mi hijo me quite mi vida. La licenciada Martínez sonrió. Me gusta su actitud, señora Valeria. Vamos a ganar esto. Esa noche me senté frente al retrato de Armando. Nunca imaginé que llegaríamos a esto, mi amor, le dije. Nunca imaginé que nuestro hijo sería capaz de hacerme esto. Y entonces recordé algo. Recordé una frase que Armando me decía siempre. Valeria, en esta vida la gente te va a decepcionar, incluso la gente que amas. Pero tú nunca te decepciones de ti misma. Nunca te rindas, porque mientras tengas dignidad, nadie puede quitarte nada. Cerré los ojos y respiré hondo. No me voy a rendir, mi amor, te lo prometo. No me voy a rendir. Y aunque mi hijo me había traicionado, aunque me había demandado, aunque me había tratado como si fuera su enemiga, yo seguía siendo Valeria del Valle. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarme lo que era mío. Ni siquiera él. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que someterme a evaluaciones psicológicas, responder cuestionarios interminables, hablar con psiquiatras que me miraban como si fuera una anciana confundida. Señora Valeria, ¿sabe qué día es hoy? Viernes, 23 de marzo. ¿Quién es el presidente de México? Respondía cada pregunta con paciencia, aunque por dentro sentía una rabia profunda. Rabia, porque mi propio hijo me había puesto en esa situación.
rabia, porque tenía que demostrar que estaba cuerda cuando él era quien había perdido la razón. La licenciada Martínez me acompañó a cada cita. Tomaba notas, hacía preguntas, se aseguraba de que todo quedara documentado. «Lo está haciendo muy bien, señora Valeria», me decía después de cada evaluación. «Los psicólogos no encuentran nada irregular. Está más lúcida que muchas personas de 40 años». Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía humillada, porque mi hijo me había obligado a demostrar mi cordura ante extraños. Rosa me visitaba cada tarde. Me preparaba té de manzanilla, me hacía compañía, me recordaba que no estaba sola. «Valeria, cuando esto termine, vas a salir más fuerte, ya lo verás». Yo solo asentía, porque en el fondo no sabía si saldría más fuerte o simplemente más rota. Un día, mientras esperaba en el consultorio del último psicólogo, vi entrar a Tomás. Venía con su abogado. Nos cruzamos en el pasillo. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón: indiferencia, como si yo fuera una desconocida, como si no hubiera pasado noches en vela cuando él tenía fiebre, como si no hubiera llorado de felicidad el día de su graduación. Quise hablarle, quise decir: «Hijo, ¿por qué me haces esto?». Pero él desvió la mirada y siguió caminando, y yo me quedé allí, de pie en ese pasillo frío de hospital, sintiendo que algo dentro de mí moría para siempre. Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por el departamento, viendo fotografías, recordando. Y entonces llegué al estudio de Armando. Me senté en su silla, toqué sus cosas y me pregunté: «¿Qué harías tú, mi amor? ¿Qué harías si estuvieras aquí?». Y entonces, como si él me hablara desde algún lugar, escuché su voz en mi memoria: «A veces, Valeria, lo más difícil no es pelear, es saber cuándo soltar, soltar». Esa palabra resonó en mi mente como un eco. ¿Soltar qué? ¿A mi hijo? ¿Pero cómo suelta una madre a su hijo? Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba en la noche. Miles de luces, miles de vidas, miles de historias. Y yo era solo una más. Una mujer de 65 años que había amado, que había perdido, que había luchado. Y de pronto, con una claridad que no había sentido en meses, lo entendí todo. No podía cambiar a Tomás. No podía hacer que volviera a ser el niño que fue. No podía obligarlo a amarme. Pero sí podía elegir cómo vivir el resto de mi vida. Podía elegir quedarme atrapada en el dolor, esperando que él se arrepintiera. O podía elegir seguir adelante, con o sin él. Y en ese momento tomé una decisión que ni la licenciada Martínez ni Rosa entendieron al principio. Al día siguiente llamé a la licenciada. «Licenciada Martínez, necesito hablar con usted». «Dígame, señora Valeria, quiero retirar mi defensa». Hubo un silencio. «¿Cómo dice?» «Que quiero retirar mi defensa. No voy a pelear más». «Señora Valeria, ¿está segura? Si retira la defensa, el juez podría fallar a favor de su hijo. Podría perder todo». «Lo sé, pero usted estaba ganando. Los psicólogos determinaron que está completamente sana. Tenemos testimonios sólidos. Podemos ganar esto». «No quiero ganar, licenciada. No de esta forma. No la entiendo». Respiré hondo. «Si peleo y gano, Tomás va a resentirme para siempre. Va a creer que yo le arruiné la vida. Y aunque él me haya hecho daño, sigue siendo mi hijo. No quiero que pase el resto de su vida odiándome. Señora Valeria, con todo respeto, él ya la está tratando como si la odiara. Lo sé, pero esa es su elección, y yo voy a elegir algo diferente». La licenciada suspiró. «¿Y qué va a hacer entonces?». «Voy a hacerle una propuesta a mi hijo, una propuesta que él no podrá rechazar». Esa tarde, le pedí a la licenciada que contactara al abogado de Tomás, que le dijera que yo quería reunirme con mi hijo, a solas, sin abogados, sin jueces, solo nosotros dos. Al principio, el abogado de Tomás se negó. Dijo que no era procedente, pero yo insistí. «Dígale a Tomás que su madre quiere hablar con él, por última vez». 2 días después, Tomás aceptó. Nos citamos en una cafetería neutral cerca de Chapultepec. Llegué temprano. Me senté junto a la ventana. Pedí un café que no me tomé. Tomás llegó puntual. Venía solo. Traía su traje de siempre, su expresión fría, su mirada distante. Se sentó frente a mí sin saludar. «Hola, mamá». «Hola, hijo».
Nos quedamos en silencio unos segundos. Él miraba su reloj. Yo miraba sus manos, las mismas manos que yo había sostenido cuando era bebé. ¿Para qué querías verme?, preguntó con sequedad. Para hablar, para entender. No hay nada que entender. Tú tomaste decisiones irresponsables. Yo estoy tratando de protegerte. ¿Protegerme? Tomás, me estás demandando. Me estás quitando mi libertad. Te estoy salvando de ti misma. Esas palabras me dolieron, pero no me sorprendieron, porque yo ya sabía quién era él. Ya no tenía ilusiones. Tomás, ¿te acuerdas del día que te llevamos al hospital porque te caíste de la bicicleta? Él frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Tu papá estaba trabajando. Yo estaba sola en casa. Te escuché gritar y salí corriendo. Te vi en el piso, sangrando de la rodilla, y sin pensarlo, te cargué y te subí al Impala. Manejé lo más rápido que pude hasta el hospital. Ni siquiera me puse zapatos. Iba descalza, llorando, rezando para que estuvieras bien. Tomás desvió la mirada. Ese auto me llevó contigo al hospital. Ese mismo auto que tú vendiste como si no significara nada. Mamá, ya no vamos a hablar del auto. No, ya no vamos a hablar del auto, porque no se trata del auto, Tomás. Se trata de respeto, de memoria, de amor. Yo te amo, mamá, pero el amor no es dejar que alguien se destruya. ¿Y quién dice que me estoy destruyendo? ¿Tú? ¿Un hijo que apenas me visita? ¿Que apenas me llama? Tomás apretó los puños sobre la mesa. Mamá, no vine aquí a discutir. Si no tienes nada más que decir. Sí tengo algo que decir. Vine a hacerte una propuesta. Él me miró con desconfianza. ¿Qué propuesta? Saqué un sobre de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. Retiro mi defensa. Acepto que el juez te nombre mi tutor legal. Puedes administrar mi dinero. Puedes tomar decisiones por mí. Todo lo que quieras. Tomás tomó el sobre, sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansada de pelear, hijo. Porque ya no tengo fuerzas y porque... Mi voz se quebró. Porque aunque tú ya no me ames, yo todavía te amo. Y prefiero perderte así, que perderte en una guerra. Vi algo en sus ojos. Algo que no había visto en meses. ¿Duda? ¿Remordimiento? Pero duró solo un segundo. Luego volvió la frialdad. Si es lo que quieres, adelante. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Déjame quedarme en mi departamento. Déjame tener mi auto. Déjame vivir lo que me queda de vida en paz. No me metas a una residencia. No me vendas mi casa. Solo déjame en paz. Tomás miró el sobre. Lo abrió. Leyó el documento que había adentro. Era una carta dirigida al juez, donde yo aceptaba voluntariamente que Tomás fuera mi tutor, donde decía que confiaba en él para tomar las mejores decisiones por mí. Esto es legalmente vinculante, dijo Tomás, sorprendido. Lo sé. Mi abogada lo revisó. Si tú aceptas mi condición, esto termina hoy. Sin juicios, sin peleas. Termina. Tomás cerró el sobre. Me miró fijamente. ¿Por qué haces esto, mamá? Y ahí, en esa cafetería llena de gente, con el ruido de las conversaciones y el olor a café recién hecho, le dije la verdad. Porque aprendí algo en estos meses, hijo. Aprendí que no puedo obligarte a ser quien ya no eres. Aprendí que el amor no se puede forzar. Y aprendí que a veces lo más valiente que puede hacer una madre es soltar. Vi cómo tragaba saliva. Vi cómo sus ojos se humedecían, aunque se esforzó por no llorar. ¿Entonces qué? ¿Me estás diciendo adiós? No, hijo. Te estoy dejando libre, y me estoy dejando libre a mí también. Se hizo un silencio largo. Finalmente, Tomás guardó el sobre en su portafolio. Acepto tu condición. Puedes quedarte en tu departamento, puedes tener tu auto, pero yo voy a ser tu tutor. Y si algún día considero que ya no puedes cuidarte sola, voy a tomar las decisiones que sean necesarias. Asentí. Está bien. Tomás se levantó. Me miró por última vez. Adiós, mamá. Adiós, hijo. Y se fue. Yo me quedé sentada allí, viendo cómo se alejaba entre la gente. Y aunque mi corazón estaba roto, aunque las lágrimas corrían por mis mejillas, también sentía algo extraño. Libertad. Porque por primera vez en meses ya no estaba peleando. Ya no estaba esperando. Ya no estaba aferrada. Simplemente estaba dejando ir. Y aunque dolía más de lo que puedo explicar, sabía que era lo correcto. Porque mi hijo ya no era mío.
Tal vez nunca lo fue realmente, y yo necesitaba aprender a vivir con eso. Salí de la cafetería y caminé hasta donde había estacionado el Impala. Subí al auto, puse las manos en el volante y manejé. Manejé sin rumbo, sin destino, solo manejando. Y en ese momento, sentada en el auto que había recuperado, el auto que Armando me regaló el día de nuestra boda, el auto que llevaba nuestra historia, sentí que Armando estaba conmigo y supe que todo iba a estar bien, aunque ya no tuviera a mi hijo, aunque mi vida fuera diferente a la que soñé. Iba a estar bien, porque yo seguía siendo Valeria del Valle, y nadie me había quitado eso. Nadie. Pasaron 6 meses desde ese día en la cafetería. 6 meses en los que aprendí a vivir de una forma completamente nueva. Al principio fue difícil. Había días en que despertaba llorando. Días en que miraba el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Días en que me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero poco a poco, algo cambió. Empecé a salir más, a visitar lugares que Armando y yo amábamos, a hacer cosas que había dejado de hacer. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Pinté el Impala, pinté el parque de Chapultepec, pinté la casa de mi infancia en Puebla. Rosa seguía siendo mi compañera fiel, pero también hice nuevas amigas en el taller. Mujeres de mi edad que, como yo, habían perdido algo o a alguien, pero que habían decidido seguir adelante. Una de ellas, Estela, me dijo una tarde mientras pintábamos juntas: Valeria, hay algo diferente en ti, algo en tu mirada. Es como si finalmente hubieras encontrado paz. Y tenía razón. Yo había encontrado paz, no porque las cosas estuvieran perfectas, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él, a aceptarlo, a transformarlo en algo más. Tomás no volvió a buscarme. Nunca llamó. Nunca visitó. Cumplió su palabra. Yo podía vivir en mi departamento, manejar mi auto, hacer mi vida. Y él manejaba los papeles legales desde lejos. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Pero curiosamente, yo también había dejado de necesitar que existiera para mí. Una tarde de septiembre, mientras tomaba café en mi balcón, recibí una llamada. Era un número desconocido. ¿Señora Valeria? Sí, ¿quién habla? Soy Gabriela, la esposa de Tomás. Mi corazón dio un vuelco. Hacía meses que no sabía nada de ella. Gabriela, ¿qué pasó? ¿Está bien Tomás? Hubo un silencio largo. Tomás y yo nos estamos divorciando. Me quedé sin palabras. ¿Qué dices? Las cosas no funcionaron. Hace tiempo que no funcionan. Y, bueno, decidimos separarnos. No sabía qué decir. Parte de mí sentía una extraña satisfacción, pero otra parte, esa parte de madre que nunca muere, sentía pena por mi hijo. ¿Y cómo está él? Gabriela suspiró. No bien. Está destruido. Y yo también, de alguna forma. ¿Por qué me llamas, Gabriela? Porque necesitaba que alguien supiera la verdad. Y usted es su madre. Aunque él no quiera admitirlo, usted sigue siendo su madre. ¿Qué verdad? La verdad de por qué nos estamos divorciando. Hubo otra pausa. Tomás tuvo una aventura, con una compañera de trabajo, una mujer más joven. Lleva meses viéndola a escondidas. Yo me enteré hace 3 semanas. Le encontré mensajes en su teléfono. Cerré los ojos. No sé por qué no me sorprendió. Lo confronté, continuó Gabriela. ¿Y sabe qué me dijo? Que yo era fría, que nunca lo comprendía, que solo me interesaba su dinero y su estatus. Gabriela, No, déjeme terminar. Porque hay más. Cuando le dije que me iba a divorciar, que iba a pedir la mitad de todo, se volvió loco. Me amenazó. Me dijo que me iba a dejar en la calle, que tenía abogados mejores que los míos, que iba a destruirme. Sentí un escalofrío. Y entonces entendí algo, señora Valeria. Entendí lo que usted sintió cuando él le quitó su auto, cuando la demandó, cuando la trató como si fuera un estorbo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Entendí que Tomás no sabe amar, no sabe respetar, solo sabe controlar, poseer, manipular. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepa que usted hizo lo correcto, que alejarse de él fue lo más inteligente que pudo hacer. Y porque yo quería pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por no haberla defendido cuando él vendió su auto,
por haberlo apoyado cuando quiso meterla en una residencia, por haber sido cómplice de su crueldad. Gabriela estaba llorando del otro lado de la línea. Yo creí que estaba casada con un hombre exitoso, ambicioso, fuerte, pero estaba casada con un hombre egoísta, incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Gabriela, no tienes que pedirme perdón. Tú también fuiste víctima. Gracias por decir eso, aunque no me lo merezco. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Y Tomás? Pregunté finalmente. ¿Dónde está? En la casa, solo. La mujer con la que tuvo la aventura lo dejó cuando se enteró del divorcio. Dijo que ella no quería problemas legales, que solo había sido algo casual. Así que Tomás estaba solo, abandonado por su esposa, abandonado por su amante, abandonado por su madre. Alguna vez me llamó loca, alguna vez me dijo que vivía en el pasado, alguna vez me trató como un estorbo, y ahora estaba solo en esa casa grande de Coyoacán, sin nadie que lo amara de verdad. Señora Valeria, ¿puedo preguntarle algo? Dime, ¿usted lo perdonaría? Si él viniera a pedirle perdón, ¿lo perdonaría? Esa pregunta me dejó sin aliento, porque no sabía la respuesta. No lo sé, Gabriela. Honestamente, no lo sé. Entiendo. Bueno, solo quería que supiera lo que está pasando. Y que supiera que usted tenía razón en todo. Gracias por llamar. Cuídese, señora Valeria. Tú también, Gabriela. Colgamos. Me quedé sentada en el balcón, viendo el atardecer sobre la Ciudad de México. Las luces comenzaban a encenderse una por una, y pensé en todo lo que Gabriela me había contado. Tomás había traicionado a su esposa, así como me había traicionado a mí. Tomás había perdido a su esposa, así como había perdido a su madre. Tomás estaba solo, completamente solo, y aunque parte de mí sentía dolor por él, otra parte sentía que la vida le estaba cobrando sus deudas, no con violencia, no con venganza, sino con consecuencias naturales, porque así funciona la vida. Lo que siembras, cosechas, lo que das, recibes. Y Tomás había sembrado egoísmo, manipulación, frialdad, y ahora estaba cosechando soledad. 2 semanas después, Rosa me invitó a comer a su casa. Estábamos en el jardín cuando me dijo, «Valeria, ¿ya te enteraste?» «¿De qué?» «De Tomás. Lo vi en el supermercado la semana pasada». Mi corazón se aceleró. «¿Y cómo estaba?» Rosa hizo una mueca. «Mal, muy mal. Estaba desaliñado, con barba sin arreglar, con ojeras. No se parecía en nada al hombre pulcro que siempre fue». No dije nada. «Lo saludé», continuó Rosa, y él apenas me respondió, como si estuviera en otro mundo. Le pregunté cómo estaba y solo dijo, «Bien», pero se veía que mentía. Bajé la mirada. «Valeria, sé lo que estás pensando, pero no es tu responsabilidad salvarlo. Lo sé. Él tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con ellas». Asentí. Rosa tenía razón. Pero esa noche, sola en mi departamento, me senté en la sala oscura y pensé en mi hijo. Pensé en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió, en el extraño en que se había transformado. Y me pregunté, ¿era esto lo que Armando vio venir? ¿Era por eso que escribió en su diario que algo le preocupaba? Armando siempre fue sabio, siempre vio más allá de lo evidente. Y ahora, 3 años después de su muerte, sus palabras resonaban más fuertes que nunca. «Valeria, si algún día alguien intenta quitarte lo que es tuyo, aunque sea nuestro propio hijo, no te dejes». Yo me había defendido. Había recuperado mi auto, había revocado el poder notarial, había puesto límites, y al final había soltado, porque no podía obligar a mi hijo a amarme, no podía forzarlo a ser quien ya no era, pero la vida tenía sus propias formas de hacer justicia. Y Tomás estaba aprendiendo, de la forma más dura, lo que significa estar solo. Me levanté y caminé al estudio de Armando. Toqué el retrato que colgaba en la pared, nuestro retrato de boda. «Gracias, mi amor», susurré. «Gracias por enseñarme a ser fuerte. Gracias por dejarme todo. Gracias por protegerme, incluso después de irte». Y sentí, como tantas veces antes, que él estaba conmigo. No necesitaba que Tomás volviera. No necesitaba su arrepentimiento. No necesitaba su perdón. Porque yo ya había encontrado paz.
Y la vida, con su sabiduría infinita, estaba haciendo lo que siempre hace: cobrar sus deudas, una por una. Hoy es un día hermoso. El cielo de la Ciudad de México está despejado. Algo raro en estas fechas. Desde mi balcón puedo ver las montañas a lo lejos, imponentes, eternas. Han pasado 2 años desde que solté a mi hijo, 2 años desde que dejé de pelear, 2 años desde que aprendí que amar no significa aferrarse. En estos 2 años, mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Seguí pintando. Mis cuadros ahora cuelgan en las paredes de mi departamento. Paisajes de México, escenas de mi infancia y, por supuesto, el Impala. Pinté ese auto desde todos los ángulos posibles, porque para mí, ese auto no es solo un objeto, es memoria, es dignidad, es amor. Rosa sigue siendo mi mejor amiga. Nos vemos casi todos los días, tomamos café, vamos al cine, caminamos por los parques. Ella dice que soy una mujer diferente a la que conoció hace 3 años. Más ligera, dice, como si finalmente hubieras soltado un peso que cargabas desde hace mucho. Y tiene razón. Hace 1 año conocí a otras mujeres en el taller de pintura que también habían sido traicionadas por sus hijos. Historias diferentes, pero con el mismo dolor. Formamos un grupo pequeño. Nos reunimos cada 15 días. Hablamos, lloramos, nos apoyamos. Una de ellas, Carmen, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Valeria, hay un duelo que las madres no hablamos. El duelo por el hijo que imaginamos versus el hijo que tenemos. Y soltar esa imagen es tan doloroso como soltar a un ser querido que murió. Tenía razón. Yo había estado de duelo por el Tomás que fue, por el niño que abrazaba a su padre, por el joven que soñaba con ser arquitecto para ayudar a familias, por el hijo que me decía, «Te amo, mamá», antes de dormir. Ese Tomás murió. O quizás nunca existió realmente. Quizás yo lo inventé con mis esperanzas y mis ilusiones. Y tuve que aceptarlo. Tuve que hacer el duelo. Tuve que enterrar esa imagen. Y cuando lo hice, cuando finalmente lo solté, algo en mí floreció. El Impala sigue siendo mi compañero. Lo manejo cada semana. A veces sin destino. A veces a Cuernavaca, el lugar donde Armando y yo pasábamos nuestros aniversarios. Me siento allá bajo un árbol. Miro el paisaje y le cuento cosas a Armando. Hoy pinté un atardecer, mi amor. Te hubiera gustado. Tenía todos los colores que a ti te gustaban. Sé que suena como locura, hablarle a alguien que ya no está, pero no me importa, porque hablar con Armando me hace sentir acompañada. Y en esta etapa de mi vida he aprendido que la compañía no siempre viene de los vivos. Hace 6 meses, algo inesperado sucedió. Estaba en el supermercado comprando verduras cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Señora Valeria?» Me volteé. Era Eduardo Montiel, el hombre del taller que me vendió de vuelta el Impala. «Eduardo, qué sorpresa». Nos saludamos con gusto. Me preguntó por el auto. Le conté que seguía funcionando perfectamente. «Me alegra mucho. Ese auto tiene buen corazón, como su dueña». Me sonrojé. Platicamos un rato. Me contó que su taller estaba creciendo, que ahora tenía 3 empleados, que acababa de restaurar un Ford Mustang del 67. Y antes de despedirnos, me dijo algo que me sorprendió. «Señora Valeria, no sé si esto sea apropiado, pero me gustaría invitarla a tomar un café algún día, solo para platicar. He pensado mucho en su historia y, bueno, me gustaría conocerla más». Me quedé callada unos segundos. No sabía qué decir. «No tiene que responder ahora», agregó rápidamente. «Piénselo, y si no le interesa, lo entiendo perfectamente». Le sonreí. «Me gustaría, Eduardo. Me gustaría mucho». Y así, a mis 67 años, comencé una amistad con Eduardo Montiel. No es romance. No creo que vuelva a enamorarme. Armando fue el amor de mi vida y nadie podrá ocupar su lugar. Pero Eduardo es buena compañía. Es un hombre amable, respetuoso, con historias interesantes. A veces vamos a comer, a veces solo nos sentamos en su taller y él me enseña cómo restaura los autos antiguos. Y yo he aprendido que la vida puede sorprenderte, que incluso cuando crees que todo está perdido, pueden aparecer nuevas luces en el camino. Tomás sigue sin buscarme. A veces me llegan noticias de él por conocidos. Sé que finalmente se divorció de Gabriela. Sé que vende la casa de Coyoacán porque es demasiado grande y cara para él solo.
Sé que tuvo que dejar su trabajo en la constructora por problemas con su jefe. Sé que está luchando, que la vida lo está poniendo de rodillas. Y aunque mi instinto de madre me grita que vaya a ayudarlo, que lo busque, que le tienda la mano, no lo hago, porque he aprendido que ayudar a alguien que no quiere cambiar solo es prolongar su agonía. Tomás necesita tocar fondo, necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones, necesita crecer, y yo no puedo hacer ese trabajo por él, solo él puede hacerlo. Hace 2 semanas recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Era de Tomás. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si todavía piensas en mí, pero necesitaba escribirte. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé, en las cosas que te dije, y aunque no tengo excusas, quiero que sepas que lo siento. Siento haberte vendido el auto. Siento haberte demandado. Siento haberte tratado como si fueras un estorbo. La verdad es que tenía miedo. Miedo de perderte como perdí a papá. Miedo de que envejecieras y yo no supiera cómo cuidarte. Y en mi miedo hice todo mal. No espero que me perdones. No espero que me busques. Solo quería que supieras que te extraño. Extraño a mi mamá. Extraño las tardes en que tomábamos café juntos. Extraño tu voz, tu risa, tu forma de ver el mundo. Y aunque sé que probablemente es demasiado tarde, quiero que sepas que lamento todo. Con amor, Tomás. Leí la carta 3 veces y lloré. Lloré porque era lo que había esperado escuchar durante 2 años. Lloré porque parte de mí quería correr a buscarlo, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Pero no lo hice, porque aunque sus palabras sonaban sinceras, yo ya había aprendido la lección más difícil de mi vida. El arrepentimiento de palabras no basta. Necesita acciones, necesita tiempo, necesita cambio real. Y yo ya no podía seguir esperando que Tomás cambiara. Yo necesitaba seguir viviendo mi vida. Guardé la carta en el estudio de Armando. La puse junto a las cartas viejas que Tomás le escribía a su padre cuando era joven. Y susurré: si algún día decides cambiar de verdad, hijo, aquí estaré. Pero ya no voy a esperarte. Ya no voy a detener mi vida por ti. Y seguí adelante. Esta mañana, mientras tomaba café en el balcón, pensé en todo el camino que he recorrido. Perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí tantas cosas, pero también gané. Gané mi dignidad, gané mi libertad, gané mi voz. Aprendí que el amor verdadero no es control, es respeto. Aprendí que soltar no es rendirse, es liberarse. Aprendí que las madres también tenemos derecho a vivir, a ser felices, a poner límites. Y aprendí que la vida siempre, siempre cobra sus deudas. No con violencia, no con venganza, sino con consecuencias naturales, con karma silencioso, con justicia poética. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola madre a entender que amar no es sacrificarse hasta desaparecer, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a alguien a soltar lo que ya no le pertenece, habrá valido la pena. Porque al final, la vida nos enseña que todo lo que verdaderamente necesitamos está dentro de nosotros, no en los hijos que se van, no en las casas que se venden, no en los autos que se recuperan, sino en la capacidad de seguir adelante, de sanar, de florecer incluso en el dolor. Me llamo Valeria del Valle, tengo 67 años, y esta es mi historia, la historia de una mujer que perdió a su hijo, pero se encontró a sí misma. La historia de una mujer que fue traicionada, pero eligió la dignidad. La historia de una mujer que lloró, pero también sonrió de nuevo. Y si estás escuchándome ahora, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. Vas a estar bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero algún día, cuando menos lo esperes, vas a despertar y sentir que el peso se hizo más ligero. Vas a manejar por la ciudad y sonreír sin razón. Vas a mirar el atardecer y sentir paz. Y vas a entender que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Incluso el dolor más profundo. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría.
Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.